Pero, Belén, Sí. yo particularmente estaba muy al pendiente de la presentación hoy de la señorita Tania, del tema del día, y me Ajá. llamó la atención. Ajá. Y quería preguntarle a los caballeros que están por aquí si alguna vez dijeron que no. Le tengo acá al colega Luis. Yo le dije, esperame un ratito, le dije. Él pensaba que le iba a hacer una consulta sobre ITV, pero no, Luis. Algo Y parecido. disculpame, algo parecido. Algo de inspecciones, ¿verdad? Algo de infección. No, bueno, mamá querida. depende. Bueno, Luis, ¿te tocó alguna vez decir que no? La verdad que no. ¿En serio? Siempre accedí. No soy un tipo fácil, ¿verdad? En ninguno de los puntos, pero es difícil decir no cuando te piden bien, ¿Sí? ¿verdad? ¿Te parece que...? Y cuando piden bien es ¿Y difícil. por qué crees que los varones dicen que no en algunos casos? Y yo creo que es una cuestión de vergüenza, no sé, de sentirse medio que incómodo, porque normalmente somos nosotros los que pedimos y cuando nos piden así como que nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí. Pero yo creo que es eso, nos sorprende y no sabemos qué hacer, qué decir cuando nos piden. Eso pasa. Eso pasa. Luis, te agradezco. Una postura. Quiero consultarle acá Ay, Dios a mío, los funcionarios. Elida, espectacular. Discúlpame, ya sé que estamos trabajando, pero una consulta poco peculiar. ¿Alguna vez le dijiste no a alguien, a una mujer? Y la verdad que... la verdad que sí. ¿Qué pasó? La verdad que no, digo. Me sorprendiste. Ay, mi vida. No lo admitís. ¿Nunca te tocó decirle no? La verdad que no. No, no. ¿Por qué algunos caballeros lo harían? ¿O por qué pensás que lo hacen? Y la verdad que podría ser por... Cada uno tendrá su motivo. Si una Bien. mujer te pide bien, no hay forma de decirle que no, ¿verdad? Creo que no. Ahora, ¿en depende. qué sentido vos pensás que yo te estoy preguntando? Muy bien. Y vamos a decir en el tema... Ahí vamos a dejarlo, lo entendí. Estamos a ver por acá. Esta. A vos que estás trabajando a full, decime, ¿alguna vez le dijiste a una mujer que no? Viste, no puedo hablar, estoy trabajando. ¿No puedes hablar? No ahora. No, pero decime nomás eso. ¿Pudiste decirle no alguna vez a una mujer? Sí, sí. Le dijo, bueno, Ahí te contamos una persona que le dijo no a alguna mujer. Vamos para aquellos lados. ¿Qué piensan los efectivos policiales Ay, en este mamá, caso? Eli. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Rolón? Sos una ¿Qué tal? terrible. Un amigo que realmente es muy amable acá, siempre nos atiende en la Cámara de Diputados. Rolón, una consulta. Quiero que me seas bien sincero. Sí. ¿Alguna vez le dijiste a una mujer que no? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué, Rolón? Contame. No, Ay, mamá, me mata su cara de pícaro. Contame. No, la verdad que no. No, imposible decirle a una mujer no. A la focha. Bueno, Bien. al parecer sí lo hacen. ¿Por qué sería entonces? Es imposible decirle a una mujer no por la belleza que tiene, O sea, la mujer de por sí es bella. de por sí lo de bella. Nadie puede, eso indiscutiblemente. En esta oportunidad vos, y con el correr de los tiempos, ¿tampoco crees que puedas decirle no? Yo creo que con el correr de los tiempos es imposible, por la edad no puedo decir no. Me encanta. No, gracias. Vamos a ver qué nos dice el diputado. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Diputado, ¿Cómo está? diputado. Disculpe, permiso. Buen día, diputado. Ahí está. Muy buenos días. Juan Bartolomé Nada que ver con la Ramírez, agenda legislativa, con el trabajo que expresidente está haciendo, de la Cámara de Diputados. pero una consulta en particular. ¿Alguna vez le tocó decirle a una mujer que no? No entendí, replanteame por la pregunta. De nuevo. ¿Alguna vez le tocó decir a una mujer, lo siento, ahora no? Quizás es la palabra cierta. Como que quizá me confunde, Y diputado. no, y quizás es el... Ah, el bueno. no y es sí. Ah, bien. Vamos a ir Ambiguo, ambiguo, ¿Sí ambiguo. o no, diputado? Ay, ¿sí o no? Le tocó decirle, lo siento, mi amada esposa, pero en este momento no estoy. No. Quizás. No, diputado. ¿Sí bien, o no, bueno, diputado? ya. No me vaya a chulear, diputado, así te voy a decir. No, vos me estás poniendo en una situación apremiante. ¿Y cómo a vos te voy a decir no? A la voz, estoy preguntando por su esposa. Ah, por mi esposa. No, para ella siempre sí. Para ella sí. Muy bien. Muy bien, felicidades. Ahí Gracias, está. diputado. Gracias. Bueno, con esto cerramos. Espectacular, Gracias, diputado. Eli. Gracias.